diciendo en esta noche hemos tenido un problema técnico, por eso quizás nos hemos demorado un poquito en entrar al aire, pero le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque nos ha permitido estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo, ¿no? Este momento de regocijo en que los hijos de Dios se unen para alabar su santo nombre. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial por ustedes, a nuestro Señor Jesucristo por ustedes, porque semanalmente se reúnen con nosotros para compartir las enseñanzas que el Señor tiene para con nosotros y para con ustedes durante esta semana, ¿verdad? Así que vamos a empezar este servicio con unas alabanzas o con una alabanza y estaremos brevemente compartiendo el mensaje de esta semana. Que el Señor los siga bendiciendo. De tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Bueno, que el Señor los bendiga. De nuevo, es una bendición compartir aquí en el hogar de mi hermano Mauricio. En estos momentos, el compartir con ustedes, este momento de bendición. Nuestro hermano Mauricio está un poquito indispuesto esta semana, pero él aquí está sentado con nosotros. De todos modos, él nos está apoyando en la oración y él va a participar también de lo que el Señor tiene para nosotros, igual que yo, ¿verdad? Porque a través de la palabra y las enseñanzas que el Señor nos da, nosotros aprendemos. ¿Por qué? Porque reargullimos la palabra, miramos las escrituras y podemos entender lo importante que es la palabra de Dios en estos tiempos. Y precisamente el Señor nos está hablando a su iglesia en estos días, ¿verdad? En estos tiempos de intranquilidad y de sosiego, de zozobra, de afán, ¿verdad? Ya en los tiempos finales. Y el Señor está llamando a su iglesia a retomar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y ese es el tema de esta noche, la autoridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante que para estos tiempos, ¿verdad?, el cristiano retome esa autoridad, se dé cuenta de la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha delegado, nuestra posición, nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, como representantes y embajadores de nuestro Señor Jesucristo, para poder ejercer esa autoridad y sobre qué exactamente podemos ejercer esa autoridad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice, ¿no? Vamos a leer el encabezamiento de esta temática, de este capítulo, dice la misión de los 12 discípulos. Dice, capítulo 9, Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, está hablando del Señor, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, y el Señor dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni forja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y de donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. En el versículo 1 al versículo 3, vemos que el Señor, una vez había escogido sus 12, Él tiene que empezar el entrenamiento de esos 12. ¿Por qué? Porque esos 12 se van a quedar aquí en la tierra, ¿qué? Haciendo su trabajo, haciendo su obra. Ellos van a ser instrumentos de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? Para
predicar el reino de Dios, dice aquí la palabra, predicar el reino de Dios, sanar enfermos, ¿verdad? Mira lo que dice, el Señor le dio poder y autoridad. El poder es la fuerza necesaria que nosotros necesitamos para hacer estas obras, pero ese poder no es humano, es el poder del Espíritu Santo. La autoridad es el derecho a ejercer ese poder. O sea, hay personas que tienen autoridad y poder, pero no lo ejercen, ¿correcto? Y no saben cómo, y eso le pasa, o nos pasa a muchos de los cristianos hoy en día, que no reconocemos el poder del Espíritu Santo en nosotros y no reconocemos la autoridad que el Señor Jesucristo ha delegado en nosotros. Vamos a ir un momentico a mirar en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20. Vamos a mirar más o menos el mismo despliegue de autoridad que el Señor tiene para con los discípulos. Mateo 10, versículo 20. Mateo 10, 20. Vamos a ver 10. Vamos a localizar el 20. Mateo 10, 20 creo que es. A ver, si estoy mal, creo que... el Mateo 10, dice elección de los 12. Mateo 10, versículo 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, ya que este versículo es un poquito más específico y nos muestra un poquito más de las áreas en que ese poder y su autoridad tiene que ser desplegado y ejercitado por los discípulos. Y dice la palabra de que Él les dio poder, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. O sea, no solamente van a tratar con dolores superficiales, pero van a tratar con enfermedades, porque ellos tienen esa autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad viene delegada de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se las dio a esos 12. Pero ahí no para esa autoridad. Vamos un momentico al libro un segundo, vamos a ir estoy buscando, creo que es en Juan, vamos al libro de Juan 14, no, vamos a Lucas 10, momentáneamente, Lucas 10, acuérdense que empezamos en el 9, vamos a ir al 10. Y vemos que el Señor les dice que el Señor, en el capítulo anterior sana un endemoniado, suceden cosas, y el Señor llama a los discípulos, mas sin embargo, Él dice que Él va a mandar 70 personas más, 70 discípulos más, y dice, después de estas cosas que acontecieron, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 delante de Él, a toda ciudad y al lugar a donde habían de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa ni alforja. O sea, el Señor vuelve y prácticamente repite lo que Él dijo a los discípulos, que no llevaran ningún tipo de provisión. ¿Por qué? Porque era necesario de que ellos creyeran que el Señor iba a proveer por ellos, de que el sustento, el dinero, la túnica, las vestiduras, todo iba a ser proveído por ellos. ¿Y para ellos? ¿Para qué? Para ellos poder llevar el Evangelio y predicar el Evangelio, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y vemos que más adelante, en el 19, ese es el versículo 19.
Gracias. El 19. Vamos a leer. Dicen que volvieron los 70, en el 17, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que ellos se están dando cuenta de que la autoridad que el Señor les dio es válida, de que ellos están ejerciendo su autoridad y llegan contentos, animados delante del Señor a decirle que, wow, Señor, aún los demonios se nos sujetan. O sea, obedecen. Miren lo que el Señor les dice. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, vemos que esa autoridad que el Señor les ha delegado, dice que es una, y esta vez el Señor está un poco más específico sobre los demonios, ¿verdad? Dice, para hollar serpientes, escorpiones y toda clase de mal y nada os dará daño. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar, pero como el Señor vino a destruir el trabajo y las obras del diablo, por eso es que estos creyentes, esos discípulos, esos 70, fueron enviados de 2 en 2. La palabra dice que una cuerda doble aguanta más que una, ¿verdad? Y si tiene 3, magnífico. Va a ser aún más resistente. Y cuando uno va de 2 en 2, uno se apoya con el hermano. Y esto es un ejemplo de nuestro ministerio, porque el hermano Mauricio y yo hemos sido enviados por el Señor. Él no me mandó a mí, ni lo mandó a él solo, él nos mandó a los dos. Y los dos estamos en estos momentos ejerciendo esta autoridad. Y estamos aprendiendo y caminando con el Señor para poder ejercer esta autoridad. Así que esto es parte del entrenamiento, parte de lo que el Señor quiere. Y usted dirá, pero hermano, se lo dio a los 70, ¿y nosotros qué? Acuérdense que en el libro de Juan 17 el Señor oró por los discípulos, dijo, Señor, yo te pido por ellos, no para que los saques de este mundo, sino para que los protejas de este mundo. Y oro por aquellos que vendrán a causa de estos. ¿Por qué? Porque la misión de los apóstoles iba a ser discipulados. Cuando vemos en Mateo 18, creo que es 28, 18, 13 o 18, más o menos por ahí, vemos la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos de las naciones. ¿Por qué? Porque ese discipulado va acompañado de la prédica del Evangelio. No solamente se estanca en predicar el Evangelio, pero ¿en qué? En que nos encarguemos de hacer discípulos de aquellos a los cuales nosotros llevamos la palabra, traemos sanidad en nombre del Señor, para que ellos a su vez hagan lo mismo y se vuelvan discípulos, y así crezca, y así el reino de Dios aumente aquí en la tierra, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Esa autoridad el Señor se la dio a los apóstoles, se la dio a los 70 enviando de 2 en 2, y veamos cómo ellos ejercían esa autoridad. ¿Por qué? Porque los demonios se les sujetaban, los apóstoles sanaban. Inclusive hay versículos en la Biblia donde acontecen de que la sombra de los discípulos sanaban a unos enfermos sin necesidad de tocarlas. A veces ellos con poner un pañuelo encima de un enfermo, ese enfermo era restituido y era sanado. Cuando ellos encontraban un demonio, ese demonio salía y se les sujetaba y tenía que obedecerles en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque acuérdense, hermanos, nosotros estamos siendo conformes a la imagen de Cristo, por lo tanto, nos ha dado esa autoridad para que la ejerzamos como Él ejerció, porque nos tenemos que parecer cada día más a Cristo Jesús, caminar en santidad, caminar en autoridad. Se sobreentiende, hermanos, de que nosotros tenemos que caminar en santidad, se sobreentiende que nosotros debemos de tener una buena relación con el Señor para poder ejercer esa autoridad y poder accesar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Para que los milagros y las cosas sucedan en el nombre de Jesús. Se sobreentiende de que no debemos estar en pecado, de que debemos de tener una relación cercana, de que debemos estar en oración constante con el Señor. O sea, creo que no hay necesidad de yo explicarles. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en la Biblia, creo que es en el libro de Mateo, y no recuerdo exactamente en estos momentos en dónde se encuentra, pero hubo un caso en que unos judíos, hijos de un personaje que en este momento se me escapa el nombre, quisieron sacar demonios, y cuando enfrentaron a los demonios, dijeron,
fuera en el nombre de Pablo y de Jesucristo. Y estos demonios le respondieron: a Pablo conocemos, a Jesucristo también. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué sucede? Que estos personajes que no tenían la autoridad que el Señor Jesucristo les había dado, fueron apaleados y fueron desnudados por esos espíritus. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, de que esta autoridad solamente viene a través de Cristo Jesús, solamente a través de ese sacrificio que Él hizo y a través de la palabra que Él proclamó, enviándonos a usted y a mí, hermano, que está mirando este programa esta noche, está compartiendo la palabra de Dios. Él quiere que nosotros entendamos esa autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad es necesaria para estos tiempos. El Señor dice que Él vino a levantar muertos, vino a resucitar, y el Señor dice más adelante, vamos a leer unos versículos, de que esas cosas y mucho más grandes vamos a hacer. O sea, ¿cómo vamos a hacer esas cosas si no empezamos desde lo básico, verdad? A ejercitar esa fe, a ejercitar esa autoridad, a caminar en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer esas cosas grandes si no empezamos a nivel básico, entendiendo la autoridad y el poder que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Pero vamos a ver, por ejemplo, ahora casos, vamos a ver un momentico el libro de Juan, capítulo 14, libro de Juan, es el próximo libro, el libro de Juan, Juan 14, versículo 12, y vamos a leer hasta el 14, hasta el versículo 14, Juan 12, y mire lo que el Señor dice, esta declaración para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere de nosotros. Juan 14, 12 dice: de cierto, está hablando el Señor, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayor hará, porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vemos el respaldo que el Señor nos está dando. Es un respaldo absoluto, es un respaldo eterno, es un respaldo que está cementado en la eternidad, en un presente, en un pasado, en un futuro, ¿verdad? Para nuestras vidas. El Señor dice que si creemos en Él, vamos a hacer las cosas que Él hizo y aún más grandes. Lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, que tenemos que entender ese poder, tenemos que entender la autoridad que tenemos en Cristo Jesús para ejercer ese legado, para ejercer esa oficina de embajadores, para poder ejercer el papel de hijos de Dios aquí en la tierra, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como novia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las implicaciones son grandes. Por lo tanto, tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo está diciendo, y Él no es hombre, ¿verdad?, para mentir. Dice: de cierto os digo, o sea que el Señor está poniendo un énfasis, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él no dijo hice, hago. ¿Por qué? Porque Él las hace hoy en día. ¿Sí me entiende? Eso es un verbo que traspasa tiempo. Las hago porque Él está activo haciéndolas. Dice, las hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy a mi Padre, como testimonio de lo que el Señor había hecho aquí en la tierra para redimirte a ti y a mí, derramando su sangre en la cruz y venciendo toda potestad y principado, exhibiéndolos en la cruz. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer en nuestras vidas, echar esos demonios afuera de nuestras vidas. Quizás al principio seamos tímidos y no nos atrevamos a ir delante de una persona a ejercer esa autoridad, pero empecemos con nuestras vidas, empecemos sacando esas influencias negativas, quizás esos demonios, influencias de demonios, porque abrimos puertas, porque
escuchamos horóscopos, porque, en fin, vamos a ir en contra de eso en nuestras vidas y a limpiar eso y a desterrar eso en nuestras vidas, para darnos cuenta como el Señor en verdad nos ha liberado de todo pecado y de toda atadura que el enemigo había traído, y cómo el Señor, a través de su poder, de su sangre, ha destruido las obras del enemigo, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que destruir las obras del enemigo en nuestra vida, ¿verdad? Porque él las pone, y pone a sus enemigos, a sus secuaces, a sus demonios, a sus ángeles caídos, a que nos opriman, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La tenemos. Vamos a ver ahora unos ejemplos en los cuales los discípulos fallaron. Y vamos a ver por qué aún habiendo tenido esta autoridad del Señor, por qué aún habiendo vivido con el Señor y haber estado expuestos diariamente a ese poder, aún fallaron. Y vamos a ver la razón por la cual el Señor les dice que fallaron. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender no solamente de nuestras fallas y de nuestras caídas, pero también a veces es bueno mirar lo que le pasa a los demás para aprender. Vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo 17, versículo 14 al 21. Mateo 17. Aleluya, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 17, el 14. Yo espero que ustedes se estén regocijando, hermano, porque eso es una realidad eficaz para estos tiempos. 17, del 14 al 21. Dice: Jesús sanaba a un muchacho lunático, ¿verdad? Ese es el encabezamiento de esta sección de la Biblia. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Miren lo que dice. Pero ese Señor llevó a su hijo. El Señor llevó a su hijo, a los discípulos, para que ellos sanaran y sacaran esos demonios, y quitaran esa enfermedad. Pero miren lo que Él les dice delante del Señor. Le dice: y he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. No lo han podido sanar. Respondió Jesús: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y dice, mire lo que el Señor dice, lo que la palabra dice: y reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Miren lo que el Señor hizo. El Señor en ese momento se entera, ¿verdad?, por parte de este padre angustiado, de que los discípulos, esos 12 que Él mandó, han fallado. Acordémonos que el Señor los mandó a ellos, ¿a qué? A predicar el Evangelio, a sacar demonios y a sanar. Pero aquí no pudieron hacer ninguna de las dos cosas. ¿Y por qué? Y el Señor se enoja y lo reprende. Y dice: oh, generación perversa, generación incrédula y perversa. O sea, el Señor está prácticamente enojado. ¿Por qué? Porque es su voluntad de que ellos sanen y saquen demonios y traigan sanidad. Esa es su voluntad, porque Él les dio esa autoridad. Pero ¿qué pasa? Que ellos no pudieron hacerlo. Mas, sin embargo, vamos a leer en el 19. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, o sea, después de que el Señor los reprendió y después de que sufrieron en ese mal momento, se acercaron al Señor y le preguntaron, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, ellos necesitan entender, y es bueno que entiendan exactamente por qué fallaron. Y mire lo que el Señor les contesta: por vuestra poca fe. Wow. Poca fe, pero si ellos creen en el Señor, ellos creen que el Señor tiene autoridad, ellos creen que el Señor lo puede hacer todo, ¿sí? La falta de fe era la fe de que ellos podían hacer esas obras. ¿Me entienden?
no es falta de fe, de creer en Dios, no es falta de Dios en ellos para hacer esas obras. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, los discípulos dudaron de que ellos podían sacarlo. Ellos sabían que tenían la potestad del Señor y que el Señor podía sacarlos en cualquier momento. El problema es que ellos dudaron de su habilidad de poder sacar esos demonios en ese momento. Y dice el Señor, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y esto no quiere decir de que la fe tenga que ser como un grano de mostaza. Ellos tenían fe porque ellos creen en el Señor, creen en lo que el Señor les dijo. El problema es que ellos no creían en su habilidad para hacerlo. Vamos, ¿sí me entienden, hermanos, la diferencia? No es que tengan fe de creerle a Dios, pero la fe de ellos ejercitar esa autoridad y ese poder. Eso fue lo que les causó ese tropiezo. Por eso el Señor dice, oh, generación incrédula y perversa. Porque Él está disgustado. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un decreto. Él le dio su autoridad y su poder. Y Él es su voluntad de que ellos hagan esas obras. Así como Él las hizo. Si creen en mí, las harán y mucho mayor, ¿verdad? Eso lo acabamos de leer. Pero ellos fallaron en este momento. Vamos a ver un poquito más de estos detalles en el libro de Lucas. Vamos a Lucas 9:37. Y trata más o menos de ese mismo pasaje. Hermanos, yo espero que ustedes estén regocijando en lo que el Señor tiene para nosotros esta semana, porque eso lo vamos a necesitar pronto y necesitamos empezarlo a ejercitar desde ya. Para antier es tarde, hermanos. Lucas 9. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lucas 9. Hemos estado en Lucas 9. 37. Lucas 9, 37. Lucas 9, 37. Y es exactamente pues el mismo episodio, pero vamos a ver qué pasa. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Eso lo acabamos de leer. Pero aquí encontramos otro tipo de detalles, otro tipo de finezas que nos ayudan a discernir más exactamente lo que pasó. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. O sea, ya sabemos que es el único que tiene. En el pasaje anterior era su hijo, pero ahora entendemos que es su único hijo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. O sea, ya vemos un poquito más de lo que le está pasando a este personaje, a este muchacho. Y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. O sea, vemos la desesperación que él tiene, que este discípulo, este personaje, este padre preocupado por su hijo, va a los discípulos y les pide que lo saquen, y los discípulos no pueden. Y él viene a decirle al Señor de que él pensaba de que sus discípulos tenían la autoridad para ellos hacerlo. Y no es el caso, y miren lo que el Señor dice. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y el Señor en ese momento ejercita. O sea, vemos que para poder ejercitar y caminar en el poder y la autoridad del Señor, no solamente tenemos que caminar en santidad, tener una relación cercana con el Señor, tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que estar cerca y caminando cerca del Señor, vivir en santidad, pero además tenemos que entender de que nuestra fe está en el Señor y también nuestra fe está en que nosotros podemos hacer esas obras que el Señor nos ha demandado, porque si tenemos fe en el Señor y no hacemos esas obras, pues estamos como cojeando. Les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros hemos estado en congregaciones o se nos ha acercado a alguien y nos dice, hermano, yo me siento mal, y nosotros decimos, venga hermano, yo voy a orar por usted. Y entonces oramos al Padre en el nombre de Jesús para que Él lo sane. Y suceden varias cosas, de que si no es sanado, nosotros somos exonerados porque se lo pedimos al Padre, entonces podemos decirle a ese hermano que está sufriendo esa enfermedad de que es voluntad del Padre, de Dios, de que él esté enfermo. Le podemos decir de que
no es el tiempo que el Señor quiere que lo sane, le podemos decir de que, hermano, lo que pasa es que usted no tiene fe. Y eso se ha escuchado. Su fe no es tan fuerte. ¿Qué le pasa, hermano? Por eso es que el Señor no ha traído sanidad, ¿verdad? Y nos excusamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no damos la cara, no tomamos esa autoridad. Nosotros en estos momentos podemos decir, fuera, reprender esa enfermedad en nombre de Jesús. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque nos da miedo quedar en ridículo. Pero nosotros no vamos a quedar en ridículo si estamos caminando bien con el Señor, si ejercemos la autoridad del Señor. Entonces, ¿usted cree, hermano, que es voluntad del Señor de que usted sufra, de que usted en estos momentos sea acongojado por una enfermedad, o tenga algún impedimento, o tenga alguna dificultad? A veces el Señor lo permite, pero Él espera qué reacción va a tener usted. Si usted lo hace en humildad y lo hace en la autoridad del Señor, el Señor dice, harán eso y más, y nada del Señor. ¿Por qué? Porque no es usted que lo está haciendo, ni yo. Lo hace el Señor Jesucristo para glorificar el nombre del Padre. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, esa autoridad la tenemos que ejercer. Esa autoridad es para ahora. ¿Por qué? La gente quiere, yo escucho, hermanos, yo quiero ser parte o tener la oportunidad de levantar muertos, de sanar enfermos, de hacer aquello y de lo otro, pero la gente habla del rapto. Entonces, ¿quién va a hacer esas obras? ¿Quién? ¿En qué oportunidad vamos a tener nosotros para hacer eso? Hay que hacerlo ya, hay que hacerlo hoy en día. Si usted tiene un hermano, si usted tiene una enfermedad, si usted se siente mal, si usted conoce a alguien enfermo, tenga fe, reconozca la autoridad que el Señor le ha dado, ejérzala, créala por fe, sin duda. Mire lo que le pasó a los discípulos, que dudaron. No dudaron en el Señor, porque ellos creían en el Señor. Dudaron en su habilidad y en la autoridad que el Señor les había dado para sacar a esos demonios y sanar a ese muchacho. Vamos, no vamos a entrar ahí, pero por ejemplo en el libro de Mateo, en el capítulo 14, vemos como Pedro, el Señor está en medio de la tormenta y el Señor se les aparece y el Señor está caminando por el agua y Pedro, que es el discípulo más fuerte, más el que lo quiere hacer todo y que dice, Señor, permíteme de que yo salga y empiece a caminar. Y el Señor le dice, ok, sal y ven a mí. Y Pedro empieza a caminar y sale y empieza a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento dudó. ¿Y qué pasó? Se hundió y el Señor le tocó sacarlo y levantarlo. ¿Qué pasa? Fue voluntad de Dios de que él caminara sobre el agua porque le había dado la autoridad y el poder. Por eso es que lo estaba haciendo. Pero hubo duda en su corazón. ¿Por qué? Porque él dudó de que podía hacer lo que estaba haciendo, porque vio sus circunstancias, vio la imposibilidad y vio que su mente no reconciliaba las cosas espirituales con las cosas físicas y empezó a hundirse y falló. Y por eso es que nosotros también fallamos. Tenemos que aprender de estos varones de Dios que a pesar de sus fallas, a pesar de sus contrariedades y sus estrelladas contra la pared, prevalecieron, ¿verdad? Y sobrellevaron esas vicisitudes y esos obstáculos. ¿Para qué? Para poder andar en autoridad, para poder hollar serpientes y escorpiones y todo las artimañas del enemigo para que no les hiciera daño. Y eso es lo que tú y yo, hermano, tenemos que aprender. O sea, hemos visto la autoridad del Señor, hemos visto a quién se la dio, tú y yo la tenemos, hemos visto como estos varones de Dios, discípulos de Dios, y fallaron, ¿verdad? Y tenemos que aprender de esto para tú y yo no caer ahí. Para eso está este libro, para nosotros aprender y ejercitar esa autoridad y no caer. Vamos a leer, y el Señor dice, por poca fe, pero vamos a leer, vamos al libro de Lucas 7, el libro de Lucas, y vamos a leer un intercambio muy interesante que nuestro Señor Jesucristo tiene con el centurión de este romano. Y el Señor habla de fe y autoridad. Y eso aplica a ti y a mí para que nosotros podamos entender exactamente lo que el Señor quiere que hagamos con esa autoridad y cómo tenemos que usarla. O sea, prestemos atención porque esto es muy importante, hermano. Lucas 7. Lucas está en el libro antes de que estamos en Juan. Lucas 7. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial.
porque ellos son hermosos, ¿verdad? Nos dan palabra y la palabra es viva. Y esta palabra es para hoy, para mañana y para siempre, hermanos. Tenemos que aplicarla a nuestra vida. Capítulo 7, y vamos a leer desde el 7 en adelante. O sea, versículo 1 y vamos a leer. Dice, ok, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde él hablaba, les había predicado a esta multitud. Entonces se retiró y entró a la ciudad de Capernaum. Y dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea que el siervo de este centurión, el centurión es un soldado romano que tiene bajo su poder, creo que son 100 centuriones, 100 regímenes, me imagino que 100 soldados por lo menos, bajo su poder, bajo su autoridad, a los cuales él comanda. Mire el intercambio de lo que sucede. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y para que sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, o sea, estos hermanos judíos, y rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, vemos que este centurión amaba al pueblo de Israel y fue beneficioso para ellos. Les construyó una sinagoga para que ellos pudieran. O sea, que podemos decir que ese centurión era creyente, creía en lo que ellos creían, porque si no, de ninguna otra forma él hubiera participado en eso, y más siendo un gentil. Recordemos que ningún judío podía entrar a la casa de un centurión, de un gentil, porque se convertían en sucios, se volvían impuros en esos momentos. Seguimos. Dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él, o sea, al Señor, unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque él entendía de que ningún judío podía entrar en la casa de un griego, de un pagano, y yo no quería que el Señor se contaminara, de acuerdo a las leyes levíticas que existían en ese momento. Entonces dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea que él ni siquiera en su presencia quería ir delante del Señor para no contaminarlo. Pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, wow, mira lo que este centurión está diciendo, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, él está creyendo, tiene fe en el Señor Jesucristo. Totalmente, absolutamente, sin duda, él tiene fe de que el Señor Jesucristo puede sanar, que no es ni siquiera necesario que el Señor imponga manos, sino remotamente, desde lejos, que el Señor habla y diga esa palabra y su siervo será sano. Eso se llama fe, hermano. Dice, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea que él entendía la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía y ejercía. Hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. No solamente está hablando de su autoridad con los estos, sino de su siervo, de su casa, porque él tiene autoridad sobre su casa, él tiene autoridad sobre su trabajo, sobre lo que está ejerciendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este centurión, este griego, este no judío? Tiene fe que el Señor lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él conoce la autoridad que el Señor tiene. Al oír esto, Jesús se maravilló. Mira, hermano, Jesús se maravilló no con un judío, se maravilló con una persona rechazada por los judíos. Se maravilló, dice la palabra. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Wow. O sea, el Señor se maravilló en una persona que era considerada sucia, que era considerada impía.
que era considerada impura. El Señor se maravilló. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos, hermanos, exactamente lo que es la autoridad. Cuando uno entiende la autoridad, primero que todo, uno entiende la autoridad que tiene el Señor, uno entiende la capacidad que Dios tiene y el control que Él tiene en la vida de nosotros, en la tuya y en la mía, en tu circunstancia, en mi circunstancia, en tu enfermedad, en mi enfermedad, en tu vicisitud, en mis problemas, en toda faceta de tu vida. El Señor tiene control porque Él tiene la autoridad y la potestad. ¿Para qué? Para destruir todo eso, para cambiar esa situación en tu vida. Así que el centurión entendía esa autoridad y el Señor se maravilló. Qué rico poder decir de que el Señor se maravilla en ti y en mí, porque tenemos ese grado de fe. Qué lindo escuchar al Señor decir, wow, me estoy maravillando y me gozo en mi hijo, en mi hija, porque realmente entienden y están caminando en mi autoridad, entienden el poder que yo ejerzo en su universo, en su mundo, en su ser, y la autoridad que ellos tienen en mí para hacer lo mismo. Wow, qué lindo que el Señor pueda decir eso de ti y de mí, hermano. Pero por eso lo tenemos que adoptar, esto lo tenemos que vivir, esto lo tenemos que atesorar y ejercitar. Hermano, nosotros tenemos que ejercitar eso, estas palabras que el Señor nos ha dado, estas situaciones que Él nos muestra en su pueblo, estas situaciones y estas enseñanzas, tenemos que nosotros aplicarlas en nuestro caminar cotidiano, en nuestras vidas, en la vida de los demás. Si tienes un hermano enfermo, un familiar enfermo, en el nombre de Jesús, creyéndole, se sobreentiende que tenemos que creerle en el Señor. Pero creyendo que esa autoridad tú la tienes, el Señor te la ha dado para tú poder vencer esa potestad, para tú vencer ese demonio, vencer esa enfermedad y sacarla de la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa autoridad. ¿Para qué? Para que a través de esos milagros la gente se convierta y lleguen a los pies de Cristo Jesús. Por eso es que en la iglesia no hay sanidad, por eso es que en la iglesia no se ven esos prodigios. ¿Por qué? Porque esperamos de que otro hermano, otra persona venga. ¿Por qué tenemos que ir a una reunión de Benny Hinn o de cualquier hermano de estos grandes para tener sanidad en el Señor? Si tú y yo tenemos esa autoridad, porque lo acabamos de leer, esa autoridad está en nuestras vidas y el Señor nos puede sanar y nosotros podemos rechazar ese mal de nuestras vidas y sacarlo con la autoridad que Cristo nos ha dado. O sea, tenemos la misma autoridad que tiene Benny Hinn, que tiene esos grandes pastores y evangelistas. Nosotros tenemos la misma autoridad de ellos, pero tenemos que empezar a creerle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos la ha dado. Vimos que se las dio a los 12 apóstoles, vimos que les dio toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sanar enfermedades y dolencias. De que si usted tiene un dolor, hermano, usted puede reprender eso en el nombre de Cristo Jesús y esa dolencia se tiene que alejar de su vida. Si usted tiene una enfermedad, hermano, usted en el nombre de Cristo Jesús se declara sano y declara y reprende ese espíritu de enfermedad fuera de su vida y usted será sano, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor le dio su autoridad. Porque el Señor quiere que usted sea sano, el Señor no quiere que usted ande enfermo ni que ande mal, porque entonces ¿qué testimonio va a dar? ¿Cómo vamos a dar testimonio de esas cosas que el Señor tiene? Claro que hay situaciones en que el Señor usa ciertas cosas para llevarnos a otro nivel espiritual y quizás pasemos por un periodo, pero nuestro deber es ejercer esa autoridad y ejercerla y batallarla hasta que batallar en el nombre del Señor, hasta que el Señor encuentre victoria, ¿verdad? O nosotros encontramos victoria en el Señor, mejor dicho, para vencer esa situación. Esa es la temática de esta noche, hermanos, de que usted y yo nos apoderemos de esa autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad la tenemos que ejercer hoy en día. El Señor ya viene, vemos como los demonios están corriendo impunes por todo lado, y no hay un hermano cristiano que se levante y reprenda eso. ¿Cuántas veces yo he escuchado hermanos en el Señor de que, por ejemplo, si tienen que reprender un espíritu o sacar un espíritu sucio, me dicen, hermanitos, que yo no tengo ese ministerio? Y yo, caramba, ¿qué ministerio? Eso no es ministerio, eso es la autoridad que el Señor le da a usted y a mí, hermano, para sacar ese demonio, para sanar ese enfermo. ¿Qué ministerio tenemos que esperar? Pues, ¿qué pasa? Que el hermano y la hermana se quedan esperando a que esa bendición llegue. ¿Y usted cree que esa bendición va a llegar? ¿Usted cree que esa victoria va a llegar cuando el Señor ya le ha dado a usted esa autoridad?
Por eso el Señor se enojó con los discípulos y dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que tratar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlos? No aprenden, no entienden lo que yo les estoy mostrando, no entienden lo que yo les estoy enseñando. Caminen con la autoridad, se las doy, tienen potestad. O sea que esa palabra es para usted y yo en estos tiempos, hermanos, porque el Señor Jesucristo viene. Y qué más lindo que poder ejercer esa autoridad en nuestras vidas y poder ser de bendición para otros, ejercitando esa autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Siendo de bendición para otros, trayendo sanidad a enfermos a través del nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. O sea, hermanos, eso es para hoy, eso no es para ayer, es para hoy. Así que, hermanos, yo los dejo con el hermano Mauricio, que a pesar de su ausencia corta, él siempre está aquí y estaba participando de esta palabra. Él tiene unas palabras que él quiere compartir con ustedes, así que el Señor los siga bendiciendo. Esperamos que el hermano Mauricio termine y después yo cierro el programa en oración y con ustedes está el hermano Mauricio. Que el Señor los siga bendiciendo. Nos vemos dentro de poco, hermano. Bendiciones, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Hoy estaba un poco, no sé, me cogió como una monga, no sé. Pero bueno, sabemos que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aquí estamos haciendo la obra del Señor. Gloria a Dios que el Señor, como dijo mi hermano Jairo, Él nos mandó de dos en dos. No por el hecho de que caigamos, sino que el uno tiene que respaldar al otro. Y estoy aquí porque el Señor me mostró algo aquí en la palabra, pero me siento verdaderamente con un poco de gripa, escalofrío. Pero bueno, la palabra muy clara dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo me aferro a eso. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, miren lo que estaba ministrando mi hermano Jairo. Dice, vuestra fe en el Señor Jesús. Porque ahí es donde tenemos que tener fijada nuestra mirada, en el consumador de la vida, en el consumador, en el Salvador y Redentor de la vida tuya y de la mía. Porque Él derrotó, dice la palabra de Dios, que Él derrotó a esos principados y a esas potestades en la cruz, o sea, los expuso en la cruz del Calvario, porque Dios lo derrotó ahí a Satanás. O sea, a Satanás, el Señor dice que es el príncipe del aire, pero Él no tiene potestad, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, como dice el hermano Jairo, nosotros tenemos que tomar la potestad, tenemos que tomar el poder y la autoridad para poder batallar eso en el nombre de Jesús, porque mira lo que dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. O sea, todas las cosas que tú vayas a hacer, las tienes que hacer con fe, sabiendo de que no las estás haciendo tú, las está haciendo el Señor, porque el Señor te respalda. Como dice mi hermano Jairo, tú tienes que estar caminando en santidad. O sea, el Señor sabe que fallamos, el Señor sabe que tropezamos. La palabra dice que si alguno dice que no tiene pecado, dice que mentiroso es, porque el Señor sabe que tenemos una mente expuesta al pecado. O sea, el Señor sabe que el príncipe de este mundo es Satanás, y dice la palabra que él viene a matar, hurtar y destruir. Y cuando él ve que tú estás caminando, él te pone tropiezo, él te pone esa zancadilla para que tú caigas, pero la palabra dice que tenemos victoria en Cristo Jesús. Bueno. Seguimos, 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, miren lo que está hablando. Para tú poder batallar, para tú poder triunfar, tienes que tener el espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para que puedas ir a batallar. Tú no puedes ir a la guerra sin haber sido entrenado. Un soldado va y se prepara y por más de que le pongan el casco y le pongan la coraza o le pongan el chaleco, pero si los soldados no lo preparan para ir a la primera salida, así tenga casco, le botan la cabeza. Entonces nosotros tenemos que ser preparados a través del Espíritu Santo, a través de la revelación y la sabiduría de Cristo Jesús,
para poder batallar esto. Gloria al nombre del Señor. Y seguimos en el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, Él te llamó a ti, a mí. Él no me llamó a mí solo, Él no llamó a mi hermano Jairo, Él no llamó a mi esposa sola, Él te llamó a ti, a mí, porque Él nos dio un regalo, nos dio un don a cada uno de nosotros, pero ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica. O sea, la palabra muy clara dice que los apóstoles iban y los demonios salían. Eso no era para específicamente un tipo de persona. Tú puedes hacerlo, pero tienes que prepararte. Tienes que tomar el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Vamos al 19. ¿Y cuál Perdón, hermano. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? O sea, el hermano Jairo abrió, dice, poder y autoridad. O sea, la autoridad la tenemos en Cristo, pero estamos tomando el poder. Estamos ejerciendo ese poder. Porque la autoridad nos fue dada, porque la palabra de Dios dice que Él derrotó a los principados y potestades en la cruz del Calvario. Cuando Él dice que Él derrotó, es porque los canceló. Esa autoridad no fue dada, pero estás cogiendo el poder completamente. El poder para poder batallar. Vuelvo y le leo el 19. Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder y de su fuerza. O sea, acuérdate, la autoridad fue dada cuando Cristo venció en la cruz del Calvario. El poder lo tienes que buscar tú a través de la relación, a través de ese contacto que tengas con el Señor Jesús. Dice, porque la palabra dice el poder y su fuerza. Porque cuando tú vienes a liberar o cuando tú vienes a orar, a imponer manos sobre una persona, tú no vienes bajo tu poder, bajo tu fuerza, tú vienes bajo la fuerza de Cristo Jesús. Que Él dice, Él es nuestro auxilio y nuestra fortaleza. La palabra dice que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, que somos sus hijos. Porque dice que traerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu, pero a ti no te tocarán. Pero ahí es donde tenemos que tomar la poder y la fuerza de Cristo Jesús, porque no lo estamos haciendo Mauricio, no lo está haciendo Jairo, no lo está haciendo Pedro, no lo está haciendo Juan, no lo está haciendo Santiago, lo está haciendo el Señor Jesús a través de ti. Gloria al nombre del Señor. Vamos al 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. O sea, esa misma fuerza y ese mismo poder operó en Cristo Jesús. Tu maestro y mi maestro, la palabra de Dios dice que es el rabino. Rabino en hebreo significa maestro. Ese maestro fue el que, esa misma fuerza y ese mismo poder operó en él. Pero él vino a mostrarnos a nosotros que ese poder fue dado por el Padre, pero ese poder fue hereditario para nosotros que recibimos a Cristo como Salvador personal. Pero ahí es donde tenemos que batallar eso. Ahí es donde tenemos que tomar la fuerza y el poder. Sigo en el 21. Dice... vuelvo al 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira lo que está diciendo, la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin no ha llegado, el fin se aproxima, pero dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está hablando de todo en todo. O sea, la palabra de Dios es muy clara, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él tiene principados, potestades y gobernadores, pero aquí dice, sobre todo principado y autoridad. O sea, Cristo Jesús, el autor y consumador de tu vida, es el que se puso como ejemplo para ti, para mí, para poder batallar eso que estamos batallando ahora, porque es bajo su fuerza, es bajo su poder y su autoridad. Dice, y sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. O sea, te está dando el aspecto completo, de lo que es Cristo Jesús. Y nosotros, como dice mi hermano Jairo al principio, nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús. Si nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús, dice que nosotros tenemos poder sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Ahí es donde tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos ha dado. La palabra dice que dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Esta es mi parte y espero... vamos a terminar con esto, perdón.
Y vamos al 22, y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Cristo Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Mi hermano Jairo, mi esposa, somos la iglesia. La iglesia no es un templo, la iglesia no son 3 muros, 4 muros, la iglesia no es un piso, la iglesia somos tú y yo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo sometió todo debajo de sus pies. Todo es todo. Poderío, autoridad, principado, gobernadores. Todo nombre que se nombre en la tierra y en el cielo, todo lo sometió. Pero tú y yo tenemos que creer que Él lo sometió para que nosotros podamos hacer la obra de Él. Gloria al nombre del Señor. La cual es su cuerpo. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el Señor dice, dio autoridad y todo lo puso bajo sus pies. ¿Para quién? Para ti y para mí. Para mi hermano Jairo, para mi esposa, para todos aquellos que creemos, aquellos que hemos venido rescatados, que hemos venido a rodillas recibiendo la sanidad, recibiendo esa salvación que nos dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero tienes que apoderarte, hermano. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un apóstol, la iglesia eres tú y yo. Dios te dio poder y autoridad a ti y a mí. Toma ese poder esta noche, ponlo en práctica para que el Señor sea regocijado, para que el Padre en el cielo esté regocijado, para que el poder del Espíritu Santo pueda batallar, pero tú tienes que ponerlo en práctica, hermano. Bueno, Dios me los bendiga, que la paz del Señor, la cual sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes. Me disculpan el día de hoy, pero bueno, este fue mi parte y los espero ver la otra semana en el mismo canal, en la misma hora. Que Dios me los bendiga, tanto a ustedes como a sus familias. Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor. Tenemos victoria en Cristo Jesús y es una victoria total, absoluta y rotunda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sentados en lugares celestiales, estamos sentados junto con Él. Pero para llegar allá, ¿verdad? Que ya hemos llegado, estamos sentados con Él a nivel espiritual, pero en nuestro momento vamos a estar sentados físicamente o espiritual, en cuerpos espirituales junto con Él, ejerciendo esa autoridad y vamos a juzgar ángeles. ¿Cómo vamos a juzgar ángeles? Y el resto que el Señor tiene para nosotros si no empezamos aquí. Eso se empieza aquí y esa revelación es para vivirla acá, en medio de esta vida en la que tú y yo somos probados. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Así que, hermano, vamos a terminar este servicio en oración. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedirle a Él de que esta palabra caiga profundamente en nuestros corazones y que no permitamos de que el enemigo venga, como dice la palabra del sembrador, y robe esa palabra, sino que nosotros podamos guardarla y meditar en ella día y noche, ¿verdad? Para que nuestros caminos sean prosperados. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jehová, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es infinita, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has revelado, dándonos como ejemplo a nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, tu Hijo, Señor, aquel que está sentado a tu derecha, Señor, y con el cual vamos a estar sentados muy pronto, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu glorifica el nombre de Cristo y nuestro Jesucristo te glorifica a ti, Padre Celestial, porque su palabra declara de que lo que te pedamos a ti en su nombre, Él lo hará para tu gloria y tu honra, Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Señor, por Él. Gracias por esa bendición, por la salvación. Gracias, Señor, por estos días. Gracias porque todo lo que llega a nuestras vidas tiene un propósito y un propósito obra para bien de todos aquellos que te amamos, Señor, y que somos llamados de acuerdo a tu propósito. Así que, Señor, te damos la gracia, la gloria y la honra, Señor. Te pedimos de que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a diseminar esta palabra que tú tienes para nosotros, que nos dé la fortaleza necesaria y el entendimiento absoluto, Señor, para poder caminar en esa autoridad y en ese poder, Señor, en el cual tú quieres que caminemos. ¿Para qué? Para que muchos sean sanados, para que el Evangelio sea prosperado y sea propagado y mucha gente sea salva, porque tu palabra dice que milagros irán
delante de nosotros. ¿Cómo? Cuando ejercemos ese poder y esa autoridad, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este día, Señor. Te agradecemos por los hermanos, Señor, que han sintonizado, que en un futuro van a ver estos programas, Señor. Te pedimos una bendición especial para ellos, Señor. Pedimos que tú traigas sanidad, Señor, a sus cuerpos, a sus mentes, a su espíritu, Señor, para que ellos puedan regocijarse contigo en su momento debido, Señor. Y a todos aquellos que están conectados, Señor, bendícelos, bendice sus hogares, protégelos y ayúdalos, Señor. A los que tenemos que ir a nuestros hogares, protégenos también. Y nos vamos a quedar, Señor, en tu presencia, meditando en la palabra que tú nos has dado para esta noche. En el nombre de Jesús Jesucristo, te damos la gracia, la gloria y la honra. Hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Nos veremos el próximo jueves a esta misma hora en este mismo canal. Recuerden, hermanos, nuestra página de internet, el portal es www.jesuspalabrasdevida.com. Allí ustedes pueden entrar. Hay diferentes páginas. Hay una página especial para sus comentarios, para sus peticiones de oración. Hermanos, no duden en dejarnos alguna, que nosotros estamos siempre revisando ese correo. Y si necesitan oración, si necesitan apoyo de cualquier forma, que nosotros podamos, con mucho gusto, exprésenlo, y les agradecemos mucho su audiencia. Declaramos una bendición sobre sus vidas y nos vemos la próxima semana en este mismo canal desde la ciudad de Miami. Que el Señor los siga bendiciendo en el nombre de Jesús. La gloria sea para Él.